días, noches, tardes, noches, lunes, alumnos, ¿cómo están? Este video va para las alumnas y los alumnos de la materia de literatura. Recuerden que solo el A, el B y el C son los que la toman conmigo. Así que los demás que estaban pues desde el semestre anterior, los saludos y los están viendo esto. Y si quieren perder el tiempo, vean el video. Entonces vamos a comenzar. Miren, les dije que teníamos que revisar. Déjenme acomodar la cámara un poco. Perdón. Sí. Tenemos que revisar la primera parte. Y si tenemos el programa, que es este, tiene que ver con la con la lírica. Ya tuvimos una introducción, les expliqué, pero específicamente vamos a partir con esto. Contexto de producción y recepción. Antes de tener la noción y la explicación de cómo analizar un poema, que sería esta parte, ¿no? La parte morfosintáctica, que es un verso que es una estrofa, estructura, métrica, rima, ritmo, etc. Primero hay que tener el contexto de producción, que es, y es lo que voy a explicar. Pero antes de eso, quiero que ustedes vean la información que ya circuló, que es esta. Les puse un conjunto de poemas. Miren, hay varios, y digo conjunto porque son de varios poetas, ¿no? La idea es que ustedes elijan 3. Si quieren elegir más, pues eligen más. Y sobre esa información ustedes van a trabajar. Miren, tenemos poemas de... a mí me gusta mucho este autor, Luis Rogelio Nogueras, cubano, Gioconda Belli, que si no me equivoco es... ¿De dónde es Gioconda Belli? Ay, ¿Argentina? ¿Peruana? Por allá, la verdad es muy buena, interesante lo que escribe esta mujer. Y luego Jaime Sabines, a lo mejor muchos de ustedes ya han escuchado cosas de él, sin quererlo, así es un clásico de poemas de amor. Y luego tenemos Elvira Sastre, ampliamente recomendada, escribe muy sencillo y muchas cosas de amor. Y además es joven y tiene un punch interesante, además de eso. Está, ¿qué más? Aquí está, Mario Benedetti, también un clasicazo. A lo mejor han escuchado algunas frases de él, sobre todo con poemas de amor. Ahí está Mario Benedetti. Y luego está Emily Dickinson. Para mí, una mujer muy interesante. Fue una de las primeras a las que se reconoció como poeta y obviamente, porque las mujeres, estamos hablando de 1830, por ahí si no me equivoco, a las mujeres pues, no le reconocían absolutamente nada. Entonces ella fue al frente, luchó y además de que escribía con madres. Perdón, muy padre. Ay, discúlpenme. Y tenemos acá a esta poeta que también es interesante, Sylvia Plath, norteamericana. Y ahorita con lo de contexto literario creo que va a ser importante que conozcan a fondo un poquito de la historia de estas personas. Bueno, así que comenzamos. Entonces, les decía, cuando estamos hablando del contexto de producción, estamos hablando de lo que se encuentra alrededor del poema. Es como ser un poquito chismoso para tener una noción de que no nomás escriben porque sí, sino que ahí detrás de todo eso hay un autor y ese autor es alguien muy específico, así que vamos comenzando. Sí, permítanme, voy a poner pausa. Esperen. Entonces, vamos a ver qué es el contexto de producción. Fíjense, ¿qué es el contexto de producción? Así tal cual como viene aquí en la red. Dice, es el conjunto de circunstancias económicas, emocionales, políticas, religiosas, sociales y culturales en las que se ve inmerso un escritor al momento de producir una obra literaria. Por eso les decía que es un poco andar en el chisme y tener en cuenta que alrededor del poema existe mucha información de la que nosotros podemos obtener algunas respuestas para poder, vamos a pensarlo así, interpretar
el texto. A ver, uno de esos elementos es el emisor, que no es otra cosa que, como dice aquí, el encargado de producir una obra literaria, independientemente del género o el movimiento literario al que pertenezca, es la persona. Y aquí es donde podemos conocer un poco de su vida, información, etcétera, ¿no? Aquí en este segundo párrafo, déjenme irme aquí, de este lado. ¿Dónde está? Aquí. Aquí a partir de aquí, por medio de su obra, el autor se plantea manifestar una realidad propia, transmitir cómo ha internalizado las circunstancias que lo rodean, etc. O sea, es lo que representa, ¿no? Propiamente lo que representa. A ver, el segundo es el destinatario lírico. Aquí de repente puede resultar un poco confuso. Fíjense, según lo que dice aquí, también conocido como el destinatario poético, es quien recibe la obra literaria y se encarga de descifrarla, de desencriptar el mensaje que contiene. O sea, se supone que es quien la recibe, pero para saber quién la recibe, a lo mejor ni idea nosotros de a quién se lo escribe el poeta, ¿no? Pero aquí viene la clave. Es importante tener claro que nunca va a haber dos interpretaciones iguales de un texto literario. Cada sujeto, cada receptor lírico va a razonar el mensaje según sus vivencias. O sea, yo soy un destinatario lírico, ustedes son un destinatario lírico y con la información que se va a ir suministrando, ustedes de repente van a poder tener información. ¿Para qué? Para poder realizar una interpretación. Por eso, esta parte de ser chismoso e indagar un poco sobre la vida del autor es bastante. Aquí está, un apunte con esto del destinatario lírico. Obviamente, hacia alguien o algo fue escrito esa información, ese poema. Por eso, otra vez, el tener claro de que es importante obtener información de lo que es el poeta, por qué razón, o la poeta, porque entonces yo puedo entender hacia quién pudiera ir dirigido y más o menos interpretarlo. Por ejemplo, Emily Dickinson, una de las que ustedes pueden revisar, era una mujer muy comprometida con la lucha sobre el feminismo y sobre la libertad, y entonces sus poemas hablan mucho de eso. Esta Sylvia Plath, obviamente una mujer excelente en poesía, y siempre estuvo como que viviendo bajo la sombra de su esposo, muy atormentada por la vida que llevaba, y sus poemas son dramáticos, ¿no? Pero también tienen a Mario Benedetti, que siempre escribe sobre amor, muy mediático, escribió sobre amor muy mediático, y entonces lo que quieren es que lo lean y que la frase se escuche como que muy bien. Entonces, eso es muy importante con esto del destinatario poético. A ver, este tema del contexto social es algo entendible. Dice, absolutamente toda obra literaria está sujeta a una contextualización social. El contexto social incumbe tanto al emisor como al receptor del mensaje. Este viene a ser el medio condicionante de la producción de la idea y de la recepción de la misma. El contexto del autor nunca coincide con el del receptor. Ojo, hay que marcar diferencias. El contexto social, insisto, otra vez, hay que buscar información acerca del autor. Por ejemplo, miren, este autor, el primero que les puse, Luis Rogelio Nogueras, es un autor que estuvo muy presente en el principio de la Revolución Cubana, con el Che y Fidel, y terminó siendo un autor que está muy marcado por lo que pasó, por la pobreza en Cuba, por los problemas políticos, por los problemas de hambre, y entonces lo manifiesta en su poesía, por eso es importante buscar un poco de información. Luego, corriente literaria. Dice, corresponde al movimiento en el que está enmarcada la obra literaria. Esta serie de corrientes también responden a aspectos sociopolíticos y económicos. O sea, yo voy a buscar aquí de este poema, el autor es fulanito de tal, y busco corriente literaria. ¿Cuál es? Está inscrito en una, por ejemplo, aquí dice, fíjense, en el segundo párrafo, vámonos para acá. Dentro de las corrientes más conocidas nos encontramos con el modernismo, el surrealismo, el vanguardismo, el romanticismo, etc. O sea, pertenecen, digamos que como a una escuela, a una banda, con su banda, ahora sí, y se identifican. Y las corrientes literarias tienen características propias y únicas. Y esas corrientes literarias marcan a veces hasta la forma de escribir, los temas incluso. Bueno, fíjense, si nos vamos para acá, entonces tenemos que, aquí específicamente, aquí, tenemos
Autor, sujeto lírico, poema, destinatario lírico, contexto social y corriente literaria. Hay que identificarlas. ¿Por qué razón? Porque ya identificadas es más fácil que yo pueda de repente entonces irme a alguno de los poemas, vayámonos a uno de los poemas, vayámonos con algo así como que de amor. Fíjense, aquí en esta página hay información de Jaime Sabines desde el principio. A ver, uno, déjenme buscar uno así como que doliente. A ver, fíjense, aquí está. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo. A veces en las tardes de lluvia. Y así se deja ir. Y ya se me fue porque les iba a poner esto. Ah, ¿yo qué? Van a seleccionar el poema y van a tener que buscar información. Por ejemplo, tal vez cuándo escribió esto, a qué libro pertenece, o en qué época. Y eso me puede ayudar incluso a obtener información para poderlo interpretar, que es lo que quiero que hagan, que lo analicen, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es, en cierta manera, chismear sobre el autor. Van a stalkearlo, la mayor cantidad de información y hagan su apunte. Ahora, entonces, no hay nada complicado en esto, es entender, saber la información y la clave de todo esto es el contexto de producción. Entonces, como les decía, a ver, denme un segundo. Como les decía, es importante tener información contextualizada, saber de qué se trata, de quién es el autor, cuándo escribió, tampoco clavarse tanto, pero la idea es que tengan información al respecto y leer los poemas. Aquí en este caso van a seleccionar 3. El próximo video, reforzado con la clase, es qué es lo que van a hacer dentro de esos poemas. Pero si ustedes quieren irse adelantando, pueden ir buscando información. Es esto. Déjenme hacerlo más grande. Fondo y forma, niveles. Por ejemplo, aquí está esta parte de verso, identificar el verso, la estrofa, estructura sintáctica, métrica, rima, ritmo, y luego la parte léxico, semántico y retórico. Semántico, recuerden qué significado. Significados denotativos, connotativos, que más vienen. Figuras retóricas. Esta parte de figuras retóricas es la que pues, voy a explicarla con mayor detalle para que se entienda. Eso yo creo que el día de mañana subo un link. Ese va a estar dentro de Facebook. Un link para que ustedes lo revisen y manejen las figuras retóricas más usuales. Ya les había dicho que algunas de esas que vamos a ver, las más usuales generalmente son las que vienen en el examen Ceneval o las que les preguntan en el examen Ceneval. Entonces, ya para no hacer más largo este video, déjenme... Perdón, ya, para no hacer más largo este video, este video pues ya le dejo hasta aquí. Recuerden, contexto de producción. Para que tengan mejor claridad, aquí está. Contexto de producción dentro de la literatura, lo que nosotros estamos revisando. Bueno, sin más por el momento, sería todo. Nos vemos, cuídense, bye.